en sus Biblias una carta que escribió San Pablo a los Corintios, la primera carta que escribió Pablo a los Corintios, y nos ubicamos en el capítulo 9 de la carta que escribe San Pablo, la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios. ¿Sí? Mientras ustedes lo encuentran, debo decirles que esta carta, y en dos ocasiones nos indica que fue escrita por Pablo, que esta carta de Primera a los Corintios, él la escribió estando en Éfeso, no muy lejos de allí, pero sí en el tercer viaje misionero que él realizó, más o menos en el año 56 después de Cristo. Él estuvo en Corinto en el año 52, así que imagínense cuánto tiempo tenía ya la iglesia, ¿verdad? Del año 52 al año 56, ya tenía más o menos 4 años de vida esta iglesia. Era jovencita en aquel tiempo, estamos hablando de hace 2000 años. Bueno, esta carta, mis hermanos, la escribe Pablo como respuesta a otras cartas que él también recibió. Entonces, recibe las cartas de personas diferentes y él decide contestar las cartas. ¿Cómo la contesta? Pues a través de la primera carta que escribe a los Corintios. Entonces, en la primera carta que él recibe, él escucha lo que está sucediendo en la iglesia de los Corintios, y allí una familia que les dicen los de Cloé, les dan a conocer a Pablo algunas situaciones que estaban sucediendo. Entre ellas, bueno, ellos detallan que después de que él se fue, después que él se retiró de allí, porque él estuvo 1 año y medio con ellos, y la bendición llegó a raudales, mucha bendición, muchos congregantes, el Espíritu estaba con ellos, de tal manera que los dones eran muy claros en la iglesia. Pero después de que él se fue, entraron lobos rapaces, y empezaron a dividir a la congregación. Entonces, esto lo que tenía que saber, y los de Cloé se lo comentan a Pablo, también le dicen, ¿sabes qué? También hay circunstancias, hay situaciones de inmoralidad, pecado de inmoralidad en la iglesia, y los ancianos no están haciendo nada. Es importante que tú lo sepas para que tú pongas algo de tu parte y la iglesia regrese a la santidad. Entonces, esto y el hecho de que de pronto entre ellos salían mal, tenían problemas los de la iglesia entre ellos mismos, y en vez de acudir al pastor, en vez de acudir a los ancianos, ellos iban inmediatamente hacia las autoridades regionales, y ahí les decían lo que estaba sucediendo. Es decir, litigaban ellos sus problemas en los tribunales seculares. Las cosas de la iglesia se las llevaban fuera de la iglesia para que allá les dieran razón. De tal manera que los maestros que estaban llegando, los robos rapaces, estaban creando una situación muy conflictiva. Tanto así que además la cultura de los corintios, que era la cultura griega, se estaba introduciendo en la iglesia. En vez de que la iglesia fuera pusiera un alto, ¿verdad? Ante ese tipo de cultura carnal, terrenal, más bien la iglesia, la cultura de los griegos estaba introduciendo hacia ellos. Y eso lo tenía que saber Pablo, y así lo estaba haciendo. En la segunda carta, acuérdense, la primera fue escrita por los de Cloé. La segunda carta que recibe Pablo está escrita por Estéfanas, Fortunato y Acaico. Sí, ya sé que son nombres muy raros, ¿no? Pero pues son nombres de aquel tiempo, hace 2000 años. Y ellos eran hermanos en la fe, y visitan a Pablo y le dan a conocer algunas dudas que tenían ellos en su fe, y qué es lo que tenía que saber la iglesia acerca de lo mismo. ¿Qué dudas tenían ellos? Bueno, tenían dudas del matrimonio. ¿Cómo es el matrimonio? ¿Cómo debe ser el matrimonio? De la soltería. ¿Quiénes se deben casar? ¿Cómo se deben casar? ¿En qué circunstancias deben hacerlo? Tenían dudas también de la libertad cristiana. Así que Pablo se pone a escribir y responde las respuestas que da tanto a los de Cloé como a Estéfanas, Fortunato y Acaico,
que tenían estas circunstancias. Pero no se dedica o no solamente da las respuestas a estas inquietudes o preocupaciones de ellos, sino que además agrega algo más en esta primera carta. Es decir, trata temas como el decoro en el culto de adoración, cómo se debe hacer un culto correctamente, con decoro delante de nuestro Dios. Habla de la solemnidad de la cena del Señor. La solemnidad de la cena del Señor. También habla acerca del lugar que deben ocupar los dones en la iglesia. Porque recuerden, mis hermanos, que ciertamente la iglesia tenía dones y los trabajaba, pero tal parece que se repitan también actualmente las circunstancias, ¿no? Unos los ponían como para hacerse sentir como los más grandes, los mejores, y yo tengo este don y tú no tienes este, yo sirvo para esto y tú no necesariamente. Entonces había como distinciones, ¿verdad? En cuanto a la manifestación de los dones. Así que Pablo dice, vamos a poner en su lugar la manifestación, el lugar que debe tener los dones en la iglesia, ¿verdad? Y finalmente, ya en esta primera carta, también les da a conocer el sentido correcto de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, ciertamente él habla en el capítulo 15 de esta primera carta de lo que es, toda la carta habla de resurrección. Si ustedes pueden leerla después, claro, me imagino que han leído también toda esta carta, pero se dan cuenta de que Pablo está segurísimo de que Jesucristo se resucitó, pero no solamente eso, Jesucristo se le manifestó a él, se le apareció a él. Está seguro, Pablo. Y entonces él tiene que decirles a ellos que sí, que eso es verdad, y algo más acerca de lo mismo. Ustedes, así como el Señor Jesucristo, también van a ser levantados. Los que estén muertos serán levantados del lugar donde queden colocados. Algunos dirán, bueno, y hermano, ¿y qué pasa con aquellos que fueron, por ejemplo, cremados? O aquellos que fueron desmembrados. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Verdad? Pues allí donde esté cada molécula de las personas, algunos fueron echados al mar, ¿verdad? Ahí el Señor va a retomar cada una de las partes de las personas, hombres, mujeres, y Él va a formar una vez más los cuerpos tal y como lo hizo a visión de Ezequiel con aquellos huesos secos, ¿se acuerdan? Ahí en Ezequiel. Así también lo va a hacer, va a recoger los huesos, les va a poner su carnita, los tendones, el pelo, todo eso lo va a hacer el Señor Jesucristo en su momento, ¿verdad? Cuando Él así lo tenga determinado. Eso es lo que tiene que ver con la parte general de esta carta. Por cierto, esta carta se escribió en ese año que les acabo de comentar, en el año 56, más o menos ahí como primavera, y en otoño se escribió la segunda carta a los Corintios. Pero bueno, ya llegaremos algún día, si Dios permite, a segunda a los Corintios. También quiero recordarles, mis hermanos, que en este capítulo en el que estamos hoy, que es el capítulo 9, ya casi estamos terminando, hemos visto algunas situaciones muy importantes que Dios nos ha querido mostrar precisamente. Y es, por ejemplo, que Pablo les dice allí en el capítulo 9 que él, Pablo, es un verdadero apóstol, porque algunos no lo querían reconocer. Para algunos solamente a Pedro, Mateo, Juan, etcétera. Ellos eran los apóstoles y a él no lo querían reconocer, pero dicen, yo tuve un encuentro personal con mi Señor Jesucristo, con mi Salvador. Yo soy un verdadero apóstol y por lo mismo los derechos que tienen los apóstoles también yo los poseo. Y sí es verdad, ¿verdad? Todo lo que podían hacer, las maravillas que podían hacer los apóstoles, también lo hizo. Pedro pudo sanar, Pedro pudo resucitar a personas y Pablo también. ¿Acuerdan aquel que cayó desde un lugar muy alto que estaba durmiendo? Hermanos, bueno, ahí ahora sí que uno piensa de pronto, ¿verdad? Bueno, si a Pablo se le durmieron, ¿qué será nosotros, verdad?
Bueno, Eutico cayó desde un segundo piso y murió en la caída. Pero Dios, usando el poder del apóstol Pablo, fue a él, se acostó sobre él, oró por él y levantaron a Eutico una vez más con vida. Pablo era un verdadero apóstol del Señor Jesucristo y tenía los mismos derechos que tienen sus pares, es decir, el resto de los apóstoles. También justifica el hecho de que, así como los apóstoles fueron apoyados económicamente por las iglesias en las que habían estado trabajando, él también tenía derecho, pero él renunció a él mismo. Y les dice, porque él está viendo solamente en su actualidad, sino en lo futuro. Fíjense, es importante que ustedes sepan que cada pastor debe ser sostenido. ¿Por qué? Y da 3 ejemplos en particular. Dice uno, porque ¿cuántos soldados van a la guerra por su propio sostenimiento? No, no los hay. Los soldados van porque alguien lo está apoyando. El Estado tiene una partida especial para ellos y ellos van y tienen que vestirse, tienen que comer, tienen su sueldo, etcétera, tienen sus servicios médicos, etcétera. No van por sus propios medios. Los soldados no, igual los pastores. También les dice, igual el agricultor. Un agricultor va y siembra su viña, va y siembra lo que usted quiere en la actualidad, aquí en México, sus elotes, ¿verdad? ¿Y a poco el agricultor no tiene derecho para ir y tomar un elotito por allí y comérselo con cremita, ¿verdad? Ahí con queso y lo demás, con chilito. Claro que sí, ¿verdad? Tiene derecho. Él está trabajando en eso. Y da otro ejemplo también de los ganaderos. Dice, ¿a poco todo aquel que tiene un rebaño no tiene derecho a tomar leche del mismo? Pues claro que sí, ¿verdad? Igual los pastores de su tiempo, igual los pastores que vendrían después, tienen el derecho de ser sostenidos a través de el resto de las ovejas, ¿verdad? Y bueno, él también lo justifica también con la ley, es decir, con el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y dice él, ¿a poco creen que lo dice él por los animales? Claro que lo dice también por el animal, pero lo dice por el que está trabajando junto con el buey. ¿Tiene derecho a comer? Pues claro que tiene derecho a comer. ¿Tiene derecho a comer el que trabaja para una congregación? Claro que tiene derecho para sostenimiento, ¿verdad? Dice él, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, es gran cosa que seguimos de ustedes lo material. Pero dice un poco después, pero no usamos de ese derecho, sino lo soportamos todo por no poner obstáculo al Evangelio. Los que trabajan en las cosas sagradas deben y pueden comer del templo. Y dice, así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, como lo hicieron en su momento los levitas. Sin embargo, Pablo no quiere poner ninguna piedra de tropiezo para que otros crean en Jesucristo como su Señor. Y él dice, si yo he de ser la piedra de tropiezo, renuncio al apoyo que la iglesia me puede dar. Así que él renuncia ese derecho. Y miren con qué fuerza lo dice. Porque dice allí, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Es decir, su gozo. ¿Cuál es su gloria? Bueno, expresar, compartir el Evangelio de Jesucristo. Y termina esa parte diciendo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Cuál es mi galardón? Que presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho al Evangelio. Hermanos, actualmente los pastores saben que deben negarse a sí mismos. Los pastores saben que deben tomar su cruz, como dice nuestro Señor y Salvador. Ellos saben que no hay galardón sin sacrificio, que hay un precio muy alto que pagar por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Tanto así que por ahí alguien ha medido algunas cosas. Escuche estos números. En la medición nos dice lo siguiente, que el 72%, voy a hablar de los pastores, el 72% de ellos trabajan de 45 a 75 horas semanales. Ahora en México se está pidiendo que se trabajen 40 horas semanales, ¿verdad? Se está viendo en las cámaras por la Ley Federal del Trabajo. Nos dice también que el 65% de ellos no han vacacionado en determinado tiempo. También nos dice que el 57% de los pastores no le alcanza para pagar algunas deudas. Que el 75%, escuche usted, ha experimentado estrés o ansiedad. Que el 35% han batallado con la depresión. Que el 70% no tienen amigos cercanos. Y que solamente un pastor de cada 10 será apoyado con la jubilación. Solamente uno de cada 10 tendrá jubilación. Bueno, no son números como muy agradables, ¿no? Pero igual, escuché decir un pastor que decía, esto no es para generar conmiseración. No es para escuchar que digan, oh, pobrecitos los pastores. No, porque ellos también tienen que haber calculado el costo de su pastorado, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, ellos calculan el costo, ciertamente. ¿Y la iglesia lo calcula? La iglesia también, esto debe tomarlo como muy en serio, mis hermanos, muy en serio. Y eso es lo que tenemos que nosotros pensar y razonar. Gracias a Dios que tenemos a alguien que se encargue de las necesidades espirituales y también materiales de la congregación. Esta iglesia está ordenada, está capacitada, no tanto quiero decir la palabra capacitada, pero sí se ha puesto de acuerdo para tener en cuenta las necesidades espirituales y materiales de la congregación, mis hermanos. Así que gracias a Dios por eso, como ya les acabo de comentar acerca de mis hermanos que no están en este momento. Ya tienen por ahí su pasaje ya preparado, ¿verdad? Hoy vamos a ver un mensaje que se llama Celo por el Evangelio y vamos a leer, mis hermanos, Lucas no. Primero a los Corintios, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 19 al 23. Y si ya lo tienen, por favor, de ponerse de pie. Ya vamos a estar un ratito sentados, así que no pasa nada. Cuando ya lo tengan, vamos a dar la lectura. Ustedes con su mirada vayan viendo. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Celo por el Evangelio es el título de esta meditación, de este mensaje. Dice el versículo 19, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Aquí está regresando al capítulo 9, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1 del capítulo 9? Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro,
¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Versículo 1 del capítulo 9. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Se considera libre Pablo? Sí. Cristo rompió las cadenas que lo tenían atado ya tiempo atrás. ¿Y eso qué? Bueno, eso mucho. Porque todos aquellos que hemos estado atados en las cadenas del pecado, hemos necesitado de un libertador. El libertador se llama Jesucristo. Gracias a Dios por la libertad que hace rato estábamos cantando, ¿verdad? Acerca del mismo, por cierto. Sin embargo, Él recibe la libertad y decide también colocar su libertad a los pies de su libertador. Tú me das la libertad, gracias, gloria a ti. Yo ahora te entrego mi libertad para ser siervo tuyo. Esa es la vida, esa es la manifestación que está diciendo Pablo. Yo soy libre, sí, lo soy, pero también soy tu esclavo, soy tu siervo, Señor Jesucristo. Y no solamente tuyo, sino de aquellos a los cuales me has puesto cerca. También soy siervo de ellos. Pablo ha aceptado voluntariamente el yugo de Cristo. Y dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, dice su palabra, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Lo que importa, mis hermanos, en un cristiano, lo que es importante en un cristiano es su libertad. Porque el cristiano es libre verdaderamente. Pero la peor servidumbre es el pecado. La peor servidumbre. Y aunque una persona puede estar libre de algún patrón, de un esclavizador, si no tiene a Jesucristo, sigue siendo esclavo. Necesita ser liberado completamente de la esclavitud del pecado. Pablo aprende entonces de su libertad a través de Jesucristo, porque Jesucristo también lo expresa en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? ¿A ser servido? ¿A servir? A servir. El Dios, el Todopoderoso, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y yo creo que aquí hay muchos que han sido rescatados por el sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la obra misionera que tiene Pablo y que tienen muchos actualmente es exitosa en tanto que el misionero dedique su vida a nuestro Señor Jesucristo y en servicio a otros hermanos. Pablo coloca su ministerio por encima de sus gustos, por encima de lo que él cree, por encima de lo que él anhela. Él coloca su ministerio, el evangelio, por encima de todo lo que es personal. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Pablo está haciendo esto. Está buscando el bien de sus colaboradores y de las personas que están escuchando su mensaje en primera a los Corintios. Aquí nos adelantamos un poquito, pero dice el capítulo 10, también en el versículo 10, lo siguiente. Dice, permítanme. Si pues coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacedlo para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, una pregunta. ¿Cómo, tomando en cuenta lo sucedido en la vida de Pablo, cómo le mostramos al Señor y a la iglesia
nuestra libertad por medio del servicio a Él y a otros? ¿Cómo lo hacemos? De nuevo, la pregunta. ¿Cómo le mostramos al Señor y a la iglesia nuestra libertad por medio del servicio a Él y la servidumbre? ¿Cómo lo hacemos? No lo van a expresar en este momento. Solamente piense usted, ¿de qué manera objetivamente estoy expresándole a Dios mi servicio en lo personal? ¿Cómo lo hago? Pasemos al segundo punto, que está en el versículo 20 y dice así, versículo 20 de 1 Corintios capítulo 9. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Veamos evangelio para el judío en esta segunda parte. Me he hecho a los judíos como judío. Pablo ministraba a todo tipo de gente. A sus compatriotas los ministraba, sí. Ministraba también a los de otras naciones, sí, también lo hacía. ¿Sabía cómo hacerlo? Por supuesto que sabía cómo hacerlo. Pero sin necesidad de llegar a reglas ceremoniales así muy severas, como lo hacían sus compatriotas, sino que más bien presentarle el evangelio sin concesiones, pero con respeto, sin ofenderlos a ellos, hermanos. Y esto lo vemos muy claro. Ejemplos. Por ejemplo, algunos ejemplos. Pablo decide ir a Jerusalén y ya ha tenido muchos problemas con los judaizantes. Así que dice, yo voy a ir para Jerusalén, pero dicen, a ver, sus compañeros y amigos, sí, tú vas a ir a Jerusalén, pero tú sabes que allá te van a ver y te van a criticar y te van a golpear, como ya lo hicieron en Éfeso, y te van a arrastrar y te van a dejar como muerto. Ve, está bien, pero haz algo. Para que ellos no se sientan ofendidos, no tengas tanto problema con ellos, ve, toma 4 más como tú y muéstrale al resto del pueblo y a los judíos también que tú tienes voto. El voto, hermanos, es como el nazareato. ¿Se acuerdan que los nazarenos se dejaban crecer el pelo? ¿Se acuerdan que los nazarenos no tomaban vino? ¿Se acuerdan? Bueno, ni comían cosas que no debían hacer. Bueno, esto lo hacían también ellos, el que tomaba voto, por el tiempo determinado. Si él decía, Pablo podía decir, bueno, yo hago voto delante de mi Dios para con él durante un año. Así que durante un año ellos se dejaban crecer el pelo, otros no lo hacían, pero los que tenían voto se dejaban crecer el pelo. Pero no era únicamente decir, pues ya me voy a dejar crecer el pelo, quiero andar como hippie. No, esa no era la idea. La idea, mis hermanos, era decir, este pelo que está creciendo me está recordando que yo tengo un compromiso con el Señor. Un compromiso muy serio. Estoy comprometido a servirle cada día de mi vida a mi Dios. Y este pelo que está creciendo me está recordando eso. Así que sus amigos le dicen, pues tú ve a Jerusalén, toma otros 4 como tú, ofrezcan sacrificio, ofrezcan su ofrenda. Y ahí lo que decían ellos, terminando su voto, se rapaban el cabello. Entonces la gente cuando veía a alguno que salía del templo o que entraba al templo ya rapado, decían, este tenía voto delante de Dios. Él quería tener una comunión más estrecha con el Señor. Y esa es una forma de participar de los judíos. Por lo tanto, si un judío veía a Pablo decir, mira, somos del mismo bando, ¿no? Aparentemente, ¿sí? Bueno, eso es lo que hacía. Pero ciertamente Pablo cedió ante algunas de las costumbres que tenían los judíos. Miren ustedes, ahí en Hechos capítulo 16, del primer versículo hasta el número 3, nos dice que Pablo en su viaje misionero, primer viaje misionero, llega a un lugar llamado Listra. ¿Cómo se llama? Listra, muy bien. Y allí encontró a un jovencito que amaba al Señor, hijo de una judía devota al Señor, nuestro Dios, pero hijo de un griego.
Toda la gente conocía a él, se llama Timoteo. Lo conocía este jovencito, decía, este es un ejemplo de hombre a esa edad que él tiene. Un ejemplo de cómo se debe comportar un hombre joven delante de Dios. Ese es Timoteo. Así que cuando Pablo tiene una entrevista con él, se da cuenta que Timoteo le va a servir bastante en su ministerio. Y para que no hubiera problema, dice que lo tomó y lo circuncidó. No tanto por cumplir con la ley de los judíos, sino como una estrategia de Pablo. ¿Para qué? Para que Timoteo pudiera llegar y entrar a los templos, por ejemplo, para que Timoteo fuera bien visto de parte de los judíos. Porque decían, este se circuncidó y este es parte del pueblo judío. Todo el circuncidado era parte del pueblo judío. Así que esto fue lo que hizo él. Y esto, hermano, está facilitando la obra de ministerio, la obra de evangelio que Pablo está por llevar, no solamente a este lugar, sino también a otros. Así que Pablo está mostrando que él tiene un amor tremendo, muy grande a los de su raza, es decir, a los israelitas, aunque ellos le odien y le odien a muerte. Los judíos, algunos lo apreciaban, pero otros sí lo odiaban y querían darle muerte en la primera oportunidad. Así que cuando él estuvo allá en Corinto, en capítulo 18 nos dice que él llegó a la sinagoga y empezó a compartirles acerca de la resurrección, acerca de que Cristo ya había venido. Para ellos algo muy novedoso, que Cristo ya había venido. Pero cuando empezó a hablar él de la resurrección y del sacrificio y de la sangre del Cordero, eso ya no estuvieron de acuerdo ellos, y lo que hicieron ellos fue estar en contra de Pablo y además blasfemar el nombre de nuestro Dios. De tal manera que Pablo, indignado, y tenía razón por esto, dice él dice ahí en la palabra, dice, vuestra sangre, está diciendo a los judíos, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Desde ahora me iré a los gentiles. Pero no olvidemos, hermanos, que la meta de Pablo era ganar tanto a judíos como a gentiles para que formaran parte del reino de Dios. Dice en Hechos 18:4, que Pablo en Corinto persuadía a judíos y a griegos. A judíos y a griegos. Ahora regresando a la actualidad, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué hace un ex romanista para evangelizar a romanistas? A ver, traducimos la pregunta. ¿Qué hace un ex católico que ahora es evangélico para evangelizar a los que son católicos romanos? ¿Qué es lo que hace? Pues puede hacer muchas cosas, pero entre ellas hay una que se las voy a comentar. Ustedes quizá ya lo hayan hecho, quizá no, pero esta es una buena estrategia. En muchos hogares tenemos no una, sino 2, 3, 4, 5 hasta más Biblias en nuestras casas. ¿Quién tiene más de una Biblia en sus casas? Levante su mano. Gracias, más de una. Sí, bajen su mano. Y es que pues tenemos de pronto, cuando la familia empieza a crecer, pues la Biblia para el mayorcito y luego el otro, al principio tal vez con dibujos y todo eso para que vaya entendiendo, después ya no, ya solamente con palabras y explicado. Está muy bien eso. Pero yo creo que no todos aquí tenemos una Biblia católica a nuestro alcance, ¿verdad? Porque muchos de los que están aquí han sido católicos durante una parte de su vida. Y así fue, porque desde donde Dios rescató a muchos ha sido desde allí. Está muy bien. La situación es, lo que le quiero comentar es lo siguiente. ¿Cómo se le hace para compartir el evangelio con alguien que es así? ¿Cómo se le hace? Pues también a través de una Biblia católica romana. ¿Sí? Conozco varias familias que tienen dentro de su haber
Biblias católico-romanas y que les sirven para compartir el evangelio de nuestro Dios allí. Ven, vamos a hablar de tu Biblia. Mira, aquí está tu Biblia. Mira, vamos a conocer a Cristo. Aquí está Cristo. ¿Sí? Aquí está. La Biblia católica romana no se diferencia más que en algunos comentarios y algunos libros que llamamos pseudocanónicos, ¿verdad? O tienen algún otro nombre, ¿verdad? También se les llama apócrifos. Y ahí están Eclesiástico, Tobit, y otros más. Tobit, son 7 de ahí de ellos. Macabeos, ¿sí? Ajá, también sabiduría. Bueno, entonces, no es problema, se pueden leer los libros también esos, ¿eh? Se pueden leer, quiero aclarar, se pueden leer. Nota tú, simple nota, si hay autoridad en esos libros de parte de Dios, como los hay en los otros 66 que usted tiene en cualquiera de sus Biblias. Note si hay autoridad de Dios en cada uno de ellos. Y eso sería muy, muy bueno. Bueno, entonces les digo, ¿qué se puede hacer cuando sucede esta situación? Pues que también con una Biblia como la de ellos también se puede compartir el evangelio. Use una Biblia también, que usen ellos. Comparte el evangelio, ¿verdad? Aquí dice así, mira, este es Jesucristo, este es el real Jesucristo de la Biblia. Él es el poderoso, Él es tu Salvador. Él es tu Salvador. Pasemos al versículo 21, que dice de la siguiente manera. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y con esto pasamos al punto 3, evangelio para los que están sin ley. Cuando usted escucha, cuando usted lee a los que están sin ley, ¿a quién se refiere? Se refiere a los gentiles. Porque los que tienen ley eran los judíos, la ley moral, por ejemplo. Ahora está hablando de los que están sin ley, es decir, de todo aquel que no era judío, los gentiles. Entonces dice ahí, y esto más bien no quiere decir que Pablo no obedezca la ley, porque ahí dice a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. ¿Pablo está sin ley? No. Pablo está con la ley de Cristo. Luego les pregunto, ¿Cristo cumplió la ley perfectamente? Sí, es el único que la ha cumplido. Ni ustedes ni yo la podemos cumplir. En Cristo se cumple la ley, por cierto. Entonces, Cristo cumple la ley del Señor y Pablo cumple la ley de Cristo. Es lo que nos está diciendo en este pasaje, hermanos. Dice Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. Si lo que queremos hacer algo más personalizado, podríamos decir, sobrellevad los unos las cargas o en vez de cargas podemos decir, las dificultades, los problemas de otros. ¿Será que otros tienen problemas? A ver, ¿quién no tiene problemas aquí en la congregación? ¿Verdad que no? Todos tenemos problemas. Pero el Señor nos dice que sobrellevemos las cargas, los problemas, las dificultades unos de otros, porque de esa manera estamos cumpliendo la ley de Cristo. Y también dice en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Pablo está ministrando a los gentiles. Él se dispone a vivir como ellos. A ver, ¿cómo está eso, hermano? ¿Cómo que Pablo se dispone a vivir como los gentiles? Pues sí, en algunas cosas él podía vivir como los gentiles. Por ejemplo, los judíos tenían, en parte de la ley que ellos tenían, las leyes dietéticas mosaicas. Es decir, los judíos
no podían comer algún tipo de alimentos. Por ejemplo, algún tipo de carnes, ¿verdad? No los podían comer. Ni el conejo, ni el cerdo, ni muchos otros podían comer ellos, ¿verdad? No podían comer tampoco peces que no tuvieran escamas. Debían tener escamas los peces que comían, los pescados que ellos comieran, debían tener escamas porque de otra manera eran inmundos, ¿verdad? Tampoco podían comer cualquier ave, tampoco. Tenían que ser cierto tipo de aves las que ellos comieran. Y Pablo sí podía comer, ya, porque él había sido liberado de ese tipo de circunstancias, mis hermanos. Por eso decimos que Pablo podía hacerse de alguna manera a la vida de los gentiles. Y esto, mis hermanos, lo comprendió Pablo a través del mensaje que mismo Jesucristo les entrega a la población y a sus discípulos. Fíjese ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Cristo está hablándole a la gente y es abordado por algunos fariseos. Y les dicen los fariseos, así bien enojados: a ver, maestro, ¿por qué tú permites que tus discípulos coman pan con manos inmundas? ¿Por qué permites que tus discípulos coman pan con manos sucias? ¿Por qué? Y Jesucristo les podrá decir: a ver, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿dónde dice que así sea? Esas son leyes que ustedes pusieron. En otras palabras, el hecho de que mis discípulos o la gente pueda comer con manos sucias no tiene nada que ver con que ellos sean inmundos internamente, porque muchos creían que a través del alimento es que entraba la inmundicia dentro de las personas. ¿Sí? Dice, no es así. Es más, les habla y les habla muy fuerte, les dice: hipócritas. Dice, como está escrito en el libro de Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y llamando a la multitud les dijo: nada hay fuera del hombre que entre en él y le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y sigue diciendo: lo que entra en el vientre no le puede contaminar, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pablo ya lo entendía. Quienes no lo entendían eran los judaizantes. Él podía hacerse del lado de los gentiles, por ejemplo, a través de los alimentos, y no había ningún problema. No lo entendían los que judaizaban. Pero fíjense, mis hermanos, lo que sigue diciendo después, y esto es importante, porque lo ejemplifica de una manera magistral nuestro Señor Jesucristo. Dice, después de lo que acabo de decir, porque al final dije, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Dice, pero lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué salen? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ah, caray, parece que como si estuviéramos de pronto en un espejo, ¿verdad? Y estuviéramos viendo de todo esto que dijo nuestro Señor Jesucristo. Allí estoy fallo. Necesito ser limpiado de parte de mi Señor. Pero entonces, mis hermanos, ¿qué podemos hacer para ganar a los que están sin ley? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer Anástasis
para ganar a los que están sin ley, escuche esto que le sucedió a una mujer del siglo XIX. Esta mujer se llama Amy Carmichael. Amy Carmichael. Esta mujer nació el 16 de diciembre de 1867 en Irlanda. Hija de David y Jane Carmichael, hermana de otros 6 hermanos. Como característica en particular es que sus papás eran devotos de nuestro Dios, devotos de nuestro Señor Jesucristo, y todos sus hijos eran enseñados en un profundo amor a Dios. Cuando Amy tenía solamente 3 años, vivió una experiencia que la recordaría el resto de sus años, de su vida. Sucede que ella, estando a los pies de su mamá y sus hermanos, escuchó decir a su mamá: hijos, cuando ustedes oran con fe, Dios les concede lo que asimismo ustedes han pedido. Eso fue algo que le alumbró muchísimo la mente de esta jovencita, porque ella, en cuanto terminó la mamá de dar la enseñanza, se fue a su cuarto y allá en el cuarto se arrodilla y empieza a orar: Señor, así como dice mi mamá que debemos orar delante de ti, yo te estoy pidiendo que por favor me cambies estos horribles ojos cafés por unos amazules como los tiene mi mami. Esta fue la oración que tenía la niña a sus 3 años. A la siguiente mañana, ella fue y va y se sube en una sillita, porque estaba tan chiquita que no le alcanzaba el espejo. Y va y ve y se ve al espejo. ¿Y qué es lo que ve en el espejo? Unos hermosos ojos cafés. El Señor no me concedió la petición que yo le di, que yo le expresé. ¿Por qué? Mamá, yo pedí que el color de mis ojos fueran cambiados y no fue así. ¿Qué pasó? Hija, Dios tiene respuesta para todas tus inquietudes. Para todas, absolutamente todas, para el 100%. Pero a veces la respuesta que Dios te da, no solamente a ti, sino a mí, a tu padre y a muchos más, es la palabra no. A veces Dios nos responde con un sí rotundo, un sí inmediato o un sí al cual tiene que esperar. Pero también a veces la respuesta de nuestro Dios es un no. No. Esto no doblegó la fe de la pequeñita. A sus 8 años, después de haber recibido la prédica, estamos hablando del siglo XIX, en 1800, ya los últimos 25 años de 1800, antes de llegar a 1900, después de escuchar la prédica, la iglesia se levantó y cantó: Cristo me ama, bien lo sé. Cristo me ama, bien lo sé. ¿Qué dice después? Su palabra me hace ver. ¿Qué nos hace ver? Que nosotros somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Hermanos, esta niña entregó su vida a Cristo conscientemente a sus 8 años de edad. 8 años de edad. Esto fue muy importante para ella, para su familia, porque ella era una hija modelo. Desde entonces, conforme fue creciendo, al entrar a un colegio, una disciplina muy rígida, empezó a servir, a ministrar a los niños. Pero su llamado iba más allá de su propia población. Así que se puso de acuerdo platicando con los que tenían el evangelio
llevado más allá de ultramar y les dijo, yo tengo el llamado de parte de Dios para llevar el mensaje de salvación a otros lugares. Dios me ha respondido. Así que ella, junto con otros, se fue a Japón. Ahí estuvo ministrando en Japón. Y después de Japón regresa y se va a la India, lugar superpoblado. Hermanos, muy probablemente hoy la India es el país más poblado de todo el mundo. Hoy. Ya no la China, ¿verdad? Con sus 1.500 millones. No, ahora la India es el país más poblado de toda la tierra y tiene miles de dioses. Desde cientos de años atrás, miles de años atrás. Así que esta mujer llega, Amy llega a la India y empieza a ver cómo va a ser para que ella va a entregar el mensaje del Evangelio. Muchos de los hermanos misioneros lo que hacen primero es, desde antes de irse a otros lugares, es aprender el lenguaje que tienen los que viven en esos espacios. El inglés. En este caso ella tenía que aprender algunos de los, porque hablan varios lenguajes en la India. Hudson Taylor, que fue a la China, él tuvo que aprender el chino, una de sus variantes, para comentarlo, para compartirles el mensaje del Evangelio. Así que esta mujercita, Amy, también tuvo que conocer alguna variante del indio, del lenguaje indio, para compartirlo allá. Y ella, otra vez, los niños, le importaban mucho los niños, también los adultos, pero es que en la India, mis hermanos, sucede que muchos niños eran vendidos desde pequeñitos, porque sus papás no tenían dinero, porque los entregaban a otros, ¿verdad? Los regalaban, o también los entregaban como una promesa, a los niños los entregaban como una promesa al Dios de esa localidad. Acuérdense que les dije que hay miles de dioses. Así que lo que hizo ella fue consultar al Señor. Señor, ¿qué puedo hacer para atraer a la gente hacia ti, a tus pies? Y el Señor, de una manera fácil y común, le hizo ver lo siguiente: disfrázate. Ella ahora, desde entonces, se iba a vestir con el vestido que usan las mujeres de la India, por lo menos las que habitan en ese lugar. Así que ella se vistió como cualquier mujer india, pero era blanca. Le iban a reconocer. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo una tintura de café. Una tintura de café y se puso la tintura de café en sus manos, en su rostro, en su cuello, todo lo que no cubriera su vestido, ella lo cubrió con esa tintura. Así que desde ese momento, ella también podía llegar a cualquier lugar donde llegaban los hindúes o los indios, entrar a sus templos, llegar ahí y rescatar a muchos niños. Y les digo rescatar porque a ella se lo conoció como la robaniños, porque los rescataba para entregarlos más bien a gente que los quisiera, pero gente que fuera hija de Dios. Y esto fue lo que hizo esta mujer. Entonces, ¿qué podemos hacer para ganar a los que están sin ley? Bueno, hace rato hablábamos de usar su propia Biblia, ¿no? También podemos usar situaciones como esta. Hudson Taylor, este hermano que estuvo en la China, él se dejó crecer el cabello, hermanos, como los chinos, y se hacía trencita como ellos, y se vistió así como se visten los chinos, para hacerse común entre ellos, para entregarles a ellos más fácil, y no hubiera resistencia al mensaje de salvación de Dios para ellos mismos. Entonces, ya para finalizar con esta mujer, lo que estamos viendo es lo siguiente: ella no recibió el milagro que pidió a sus 3 años, ¿verdad? Que Dios le cambiara el color de sus ojos. Pero la pregunta es, ¿Dios pudo hacerlo? ¿Pudo haberlo hecho? Sí. Dios pudo haberle cambiado el color de sus ojos a
a la pequeña, pero no lo quiso hacer porque Dios conocía la vida de esta niña y sabía que de adulto ella iría a la India y necesitaba ojos color café para evangelizar a los de color café de aquella nacionalidad. ¿Qué hacemos entonces, hermanos, en la actualidad para ganar a los que están sin la ley de Cristo? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Todo está en ir a la presencia de nuestro Dios y que Él nos ilumine. Recuerdo, aquí algunos de mis hermanos quizá también lo hagan, que hace tiempo, en una campaña de evangelización que tuvimos en esta colonia y en otras de alrededor, los jóvenes se vistieron de mimos. Se vistieron de mimos. Entonces ellos representaban en las diferentes colonias, aquí mismo lo hicimos, en unos pasos más para allá, lo hicimos. Ellos representaban una parábola de Jesucristo o alguna enseñanza de la Biblia, la representaban allí. Y Juan se acuerda también de eso porque nos prestó su carro, ¿verdad? Ahí le pusimos una bocina grandota ahí para que escuchara a todos alrededor. Pero algunos de ustedes dirán, hermano, ¿y quién va a entender el mensaje? ¿Los mismos no hablan? Bueno, había estrategias. Los mimos entregaban el mensaje a los niños y a todos los que escuchaban y después alguien del equipo hablaba, abría la palabra de Dios y entregaba el mensaje del evangelio a los que estaban allí. En aquel tiempo tuvimos muchas personas, principalmente niños, que nos acompañaban los domingos también por la mañana, porque impactó el mensaje que tenían esos jovencitos para con ellos. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, nos dijeron unos hermanos que ya no están con nosotros, pero son buenos hermanos en Cristo. Dijo, pues hermanos, ahí donde nosotros asistíamos, nos poníamos de acuerdo entre todos los que pudiéramos y elaboramos alimentos, principalmente tortas, sándwiches, tacos, atole, canela, café, y nos íbamos a los hospitales. Y luego, pues ahí los regalábamos. No era para vender, era para regalar. Así que llegábamos a los hospitales, dicen ellos, y alguien hablaba con voz alta y les decía, para todo aquel que tenga hambre, aquí hay lo que les acabo de decir, para comer y para beber. Así que no uno, sino muchas personas se hacían fila para estar comiendo lo que ellos les entregaban. Pero no solamente se les entregaba alimento, hermanos, como ese, también se les entregaba un mensaje de consuelo, porque son tristes los hospitales, hermanos, son difíciles, es complicado estar en un hospital, yo lo entiendo también así. Así que nos pusimos de acuerdo, y ahí está la hermana Ana Rosa junto con otras hermanas haciendo tortas y tortas y tortas, ¿verdad? Y embolsándolas para que un grupo de la iglesia fuera, por ejemplo, a este hospital. Se fueron a más, pero también a este hospital que está cerca, y dar ese apoyo a las personas necesitadas y entregar también un mensaje de salvación. Esto es lo que hacía Pablo, mis hermanos. Esto es lo que hacía el hermano Pablo. El hermano Pablo había entendido que había un mensaje que entregarles a ellos, el mensaje de salvación. Pero no solamente entregarles el mensaje, porque imaginemos que ya una persona, Dios, doblegó su corazón por el Espíritu Santo. Y eso está muy bien, excelente. Ella le habla a Dios y le dice, yo quiero que tú seas mi rey y mi señor desde ahora y para siempre. Muy bien, es una persona que apenas va naciendo. ¿Y qué necesita? Necesita de alguien que lo discipule. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Discipular. Ir y hacer discípulos a las naciones. El hecho de ser discípulos, mis hermanos, significa que entregue como iglesia, como creyente, el mensaje del evangelio. Pero, ¿y la persona o las personas
¿Tendrá necesidades? Lo más seguro es que sí. Entonces, usted en contacto con ella o con él, sabrá de qué tipo de necesidades tiene esta persona. Claro que necesita crecer en Cristo. Claro que necesita ser edificado como iglesia. Claro que sí. Claro que a lo mejor también tiene necesidad de alimento. Claro que a lo mejor también necesidad de vestido. Diversos tipos de necesidades. Claro que sí. Pues entonces usted la va a discipular. Y usted tal vez puede decir, hermano, yo no tengo para darle en cuanto a lo económico. Bueno, como iglesia nos ponemos de acuerdo y lo que decimos cada 15 días, hermanos, ahí está la despensa. Ahí está la despensa. Primero son los de la congregación. ¿Alguien tiene necesidad de la congregación? Aquí está mi hermano. Aquí está mi hermana. Dios te bendiga. ¿Tiene necesidad de otro tipo de necesidad? Hermanos, pastor, ancianos, diáconos, acompáñenme si es suficiente. Vamos a hacer la visita a esta persona. Muy bien, así se hará, ¿sí? Pero no dejes de lado las necesidades de los demás. Sí, si ya empezaste con la entrega del mensaje, está bien, muy bien. Ahora sigue con el discipulado que Dios pide de parte tuya, ¿sí? Entonces, esto es parte, mis hermanos, de lo que se puede hacer para ganar a los que están sin ley. Y dice el versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y con eso entramos al punto 4 y final. Evangelio para el débil. Hermano, cuando hablamos del débil, estamos hablando de aquellos a los cuales no debemos hacer tropezar. Aquellos cristianos que en su crecimiento necesitan apoyo. Necesitan apoyo y no traspiés. Necesitamos apoyo para ellos. Estamos hablando de los cristianos inexpertos. Y le dice Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender en opiniones. Recibir al débil en la fe, pero no para contender en opiniones. Hermano, es sin sentido hablar de cosas como, ¿y Salomón se salvaría? Pues eso no lo sé. Y usted tampoco lo va a saber. Le vamos a preguntar al Señor. Es que Salomón tuvo muchas... Salomón hizo lo que él hizo. Fue una persona sabia. Aquí están sus escritos. Y si se desvió después, el Señor sabe qué lugar que le va a dar en su tiempo. Ni usted ni yo vamos a condenar a Salomón. Son pláticas sin razón y sin sentido. No tiene caso, de hermanos, de hacer eso. No hay valor allí, ¿sí? Dice en 1 Corintios 8 y otros versículos en adelante. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Dice, algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para con los débiles. Tu libertad no te da permiso ni derecho para aplastar al que está creciendo en Cristo. No. Sí te da para llegar a Él, para que no caiga, para que sea restaurado, para que sea edificado o para que sea ganado, para eso sí, pero no para aplastarlo, al que es débil en la fe. Y Pablo personaliza eso en su vida. Hermanos, si Pablo hubiera hecho caso de los que lo criticaban diciendo que él quería las ofrendas para sí, para hacerse rico, hubiera sido un traspié para el evangelio que él estaba transmitiendo a otros. Y es que esto se entendía, porque después del año y medio que salió Pablo con los corintios, entraron los lobos rapaces, y esos lobos rapaces robaron a la iglesia, de tal manera que ellos se sintieron estafados
y dijeron, no, pues Pablo también va a querer llenarse las bolsas con el dinero de la iglesia. Pablo que dice, si esto va a ser para que ustedes no crezcan en el evangelio o para que otros entren a los pies de Jesús, entonces yo renuncio a ese tipo de apoyos. Y eso no significa que Pablo sí recibió otros apoyos, con los de Filipos o Tesalónica, pero en este caso él renunció al apoyo que ellos le estaban dando, hermanos. Así que, ¿qué podemos hacer, mis hermanos, para trabajar con gente que podemos pensar que son débiles? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí algunas sugerencias. Una de ellas es esta. Bueno, pues cuando tengamos una plática con ellos, buscar puntos en común. Porque si buscamos diferencias, vamos a salir peleados. Puntos en común. Puntos en común. Ya sea que tú seas débil o fuerte, busca puntos en común con tu amigo, con tu amiga, con tu hermano en la fe. ¿Qué más? Evita, hermano, por favor, evita una actitud de sábelo todo. Yo lo sé todo y tú no conoces nada. Escúchame, ponme atención, hazme caso. No. Si manifestamos esa actitud, no vamos a tener éxito. No vamos a tener éxito. Procura, mi hermano, mi hermana, que con quienes estés trabajando se sienta aceptado. Se sienta aceptado. ¿Qué más? Pues también sé sensible a sus propias necesidades. Hay de pronto pensamientos como este. Pero es un niño, hombre. Los niños de todo lloran, de todo se escandalizan, de todo se asustan. Igual también a veces las mujeres pensamos así. No, es que cada cosa en su lugar, cada persona en su lugar. Para un niño, un problema que para un grande es pequeño, para un niño no lo es. Puede ser un gran problema. Y tenemos que entenderlos a ellos, hermanos. O sea, ponerlos en el lugar de la señora, del señor, del niño, del joven, de la mujer. Por eso debemos ser sensibles a sus necesidades y buscar la oportunidad, mis hermanos, ya sea para hablarles o para ampliarles la verdad en Cristo. Y terminamos diciendo, dice, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ya notamos entonces, mis hermanos, que para Pablo el evangelio es una pasión, ¿verdad? Para Pablo compartir el evangelio es una pasión. En donde quiera que Dios lo ponga, ante a quien Él lo ponga, Él entregará un mensaje de parte de Dios, el evangelio. ¿Cuál es ese mensaje? Hermano, ya hablo mucho del evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? El evangelio es este, mi hermano, que Cristo vino al mundo para morir por los pecadores, que usted y yo somos pecadores y por lo tanto no tenemos derecho a la gloria, pero que Cristo, por su sacrificio en la cruz, nos da derecho a llegar al reino de nuestro Dios, y más sabiendo aún que Él venció la muerte. Porque si Cristo, nuestro Salvador, nuestro superhéroe, no hubiera resucitado, para nada nos sirve una persona que quedó muerta en la cruz. Para nada. Tenemos un Dios vivo y soberano que reina sobre todos, sobre todo y sobre todos. Lo acabamos de leer allá en Apocalipsis. Entonces, mi hermano, qué bueno que Pablo se goce expresando el evangelio. Qué bueno que nosotros también podamos hacerlo. ¿Y esto por qué? Porque en el evangelio encontramos promesas. Y una de esas promesas es que Cristo vendrá por segunda vez para entregar a cada quien lo que es merecedor. Para entregar a cada quien lo que es merecedor. Nosotros como iglesia no creemos en el universalismo. ¿Cuál es el universalismo?
el pensamiento rosa de que todo mundo se va a salvar. No. ¿Acaso se salvó Sodoma y Gomorra? ¿Se salvó? ¿Y qué le dijo Dios? Se va a arrepentir. Si no se arrepiente, ¿qué pasa? Habrá fuego y azufre. ¿Se arrepintió? No. ¿Hubo fuego y azufre? Sí. Entonces lo que Dios dice lo cumple. Tanto lo bueno, la vida en gloria, ¿verdad? Para todo aquel que crea en Cristo, como aquel que niega a Jesucristo y la salvación que Él da. Ese es el universalismo. Y Dios no habla así en la Biblia. Entonces, mis hermanos, gracias a Dios por este viaje que hemos hecho a través de estos 9 capítulos de la carta a los Corintios. Mis hermanos, esta iglesia es una iglesia como usted y como yo, Corinto era una iglesia como usted y como yo. También tenían grandes cosas muy buenas. Oh, excelente. Pero tenían muchos problemas también. Y necesitaban del mensaje. Y necesitaban del consejo de Pablo como una persona que habla en lugar, como un portavoz de Dios. Oremos a nuestro Dios. Oh bendito Padre, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos que ella, tu palabra, sea quien mueva nuestros corazones, nuestras mentes, que ella convierta nuestra vida de pecado en una vida entregada a usted como Dios y a su Hijo como nuestro Salvador. Gracias, Padre, por este hermoso ejemplo de Pablo. Y Pablo nos dice también que lo imitemos a Él como Él ha imitado a su Señor Jesucristo. Así lo hace. Ayúdenos, Padre, para así hacerlo, Señor. Ayúdenos para hacer esa iglesia que vaya creciendo, que vaya madurando, que vaya multiplicándose, Señor, que vaya discipulando. Que así sea, bendito Dios. Bendiga a mis hermanos que están ahora aquí mismo, a los que están detrás de las cámaras, a aquellos que están en otros lugares. También sea con ellos, Padre. Se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.